Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta red social y bueno, en un día muy especial, ¿verdad? Un sábado, un sábado de este mes de marzo y bueno, hoy de hecho vamos a conversar un poquito de lo que significa este día. Mi nombre para los que no me conocen es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor Padre Santo, por la oportunidad de crecer, Señor Padre bendito. Te pedimos, Padre Santo, que tú nunca nos abandones, Señor, y que esta palabra que hoy vamos a escuchar, que vamos a compartir y que vamos a estudiar, nos permita cada día ser más cercanos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, efectivamente, hoy es un día sábado. Eh, la realidad es que creo que es la primera vez que me toca un audio para el día sábado. Y realmente creo que esto es del Señor, porque hace tiempo he escuchado y también me han preguntado acerca del tema de lo que significa sábado y de lo que es para un cristiano. Y vemos también que el pueblo de Dios a veces simplemente por un tema de estos como que se le ha generado controversia y en cierto modo ha existido tal vez algún tipo de separación relacionado con ese tipo de costumbres, de qué día es el día que hay que dedicar al Señor. Y bueno, yo creo que hoy es el día para aprovecharlo. Hace unos días me tocó hablar de esto en la congregación y voy a sacar el ratito para conversarlo con ustedes por este medio. Eh, para dejar algunas ideas que yo creo que es muy importante y sobre todo la gente que se siente acusada o se siente mal. Entonces, vamos a arrancar y yo creo que lo más importante es irnos por el pasaje que tiene que ver con este tema que está en Éxodo, ¿verdad? Que es en el capítulo 20, en los versículos del 8 al 11. Vamos a ver, dice así en el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días, dice el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Varios conceptos, hermanos y hermanas, que tiene este pasaje muy importantes y que yo creo que algo que de lo que Jesucristo nos vino a hablar durante todo su tiempo que estuvo aquí con nosotros es de dejar claro que la palabra hay que verla y entenderla desde una óptica de que no es algo eh, completamente rígido a la forma de interpretarlo una persona, sino que realmente tiene una condición, ¿verdad? Y sobre todo lo más importante, hermanos y hermanas, que sabemos que es una palabra viva, sí, también estamos de acuerdo que nos llena siempre de alguna situación especial. Yo quiero aquí tomar varias cosas, lo más importante y empezar más bien por el final, que es el 11, que dice, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí yo creo que es muy importante en ese tema porque efectivamente lo que el Señor nos está hablando es que tiene que existir un día de reposo. Esto está claro, ¿verdad? O sea, tiene que existir un día de reposo en la vida de cada uno de los cristianos, de los creyentes, hermanos y hermanas. Es muy importante, no solamente es un tema de salud, porque realmente tenemos claro que el exceso de trabajo definitivamente envejece, enferma, o sea, estresa y eso definitivamente no es bueno para un cristiano ni tampoco es algo que sea una costumbre adecuada para una persona que quiere vivir en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante dejarlo claro, el Señor santifica el día de reposo, ¿verdad? O sea, hay un día en el cual usted tiene que tener una forma de trabajar distinta, o una forma de operar distinta, ¿verdad? Y por eso es que ahora sí, empezando en el 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, para dedicarlo al Señor, ¿verdad? Ahora sí, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Muy importante. O sea, aquí la palabra, y hay que entender el contexto, la realidad de lo que está hablando es, y sobre todo a un pueblo que sabe que tiene bendición
y que definitivamente esa bendición no se puede transformar en una condición. Hoy precisamente conversaba con otros hermanos y escuchaba y efectivamente no podemos servir a dos señores, ¿verdad? O servimos al rey de las riquezas o servimos al Dios el Dios de dioses, ¿verdad? Que es Jehová de los ejércitos. Y en esta parte es lo que el Señor trata de decirnos, si tú tienes que trabajar, o sea, hay que vivir, no se puede, vivimos en la tierra, tenemos que pagar nuestras obligaciones, tenemos que mantener nuestra familia, tenemos que cuidar nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante el trabajo, dignifica al ser humano y hermanos y hermanas, cuando una persona te dice, y eso es de aclararlo acá, que tú tienes que dejar de trabajar por la obra, hermanos, yo creo que hay cosas que tienen que pensarse bien y ponerse en oración, ¿verdad? Porque el trabajo a Dios le encanta la gente trabajadora, hermanos y hermanas. Eso quitémonos de la cabeza. O sea, de que como que no se visualice de otra forma. Ahora bien, sí es importante un día para dedicarse a que nosotros también cultivamos el tema espiritual. Aunque estamos claros que nosotros debemos tener una relación con el Señor todos los días, pero sí es muy importante que haya un día en el cual nosotros nos dediquemos a la parte espiritual. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y efectivamente hay un día para eso. Hay un día y ese es el día séptimo de los días de trabajo. Por eso en el 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿verdad? Entonces algo bien interesante y aquí es donde hay que aclararlo, porque él habla de trabajar y obra, o sea, está relacionando la obra con el fruto del trabajo, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí, en este punto, cuando dice, no hagas en él obra alguna, está relacionándose al fruto del trabajo. Y esto es lo que Jesús tanto condenaba, ¿verdad? Porque qué sé yo, que sanaba a un enfermo en el sábado, en el Shabbat de los hebreos, que es el día sábado, ¿verdad? Y ya los judíos lo querían matar, ¿verdad? Porque decía que estaba irrespetando. Pero aquí lo está diciendo es la palabra hay que leerla bien y obviamente lo que está hablando está haciendo una comparación entre el versículo 9 y el 10 y en eso entonces lo que está hablando es de las horas laborales, de lo que tiene que ver con el trabajo, digamos, secular. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta para no caer en el mismo error que caerían todos los fariseos y los doctores de la ley en tiempo de Jesucristo. O sea, es muy importante, hay que dedicarle tiempo al Señor, por supuesto. O sea, un día a la semana para el Señor. Pero vea qué importante esto, hermanos, porque, y hermanas, porque vea que Él está hablando también, la palabra del Señor nos habla acá de que también eso aplica a toda mi casa. O sea, nosotros debemos tener un día para estar con el Señor. Y por supuesto que a la familia le encanta al Señor. Entonces nosotros tenemos claro que ese día es un día para compartir la palabra de Dios como en familia, ¿verdad? En familias donde nosotros tenemos que estar, porque al fin de cuentas es una unidad que realmente funciona en el reino de los cielos. O sea, nosotros realmente venimos en familia y en familia tenemos que crecer también. Es muy importante. Por eso ustedes ven que en las iglesias usualmente llegó un hermano y bueno, lo que llamamos la promesa, ¿verdad? Entonces terminamos muchos de nosotros llegando a la palabra porque alguien hizo ese sacrificio. Entonces es muy importante el tema de la familia, ¿verdad? Entonces esta parte siempre la intención es ir a la iglesia y también sacar el rato para estar con la familia. A veces no podemos desayunar y a veces no podemos almorzar juntos. Bueno, es el día. Es el día para compartir la palabra en familia. ¿Por qué? Porque es el día espiritual, ¿verdad? El día para nosotros crecer espiritualmente, alimentarnos espiritualmente. Y yo creo que esta parte, hermanos y hermanas, a veces nos cuesta un poco, ¿verdad? También entender esa parte, o sea, el domingo no es para irnos en bicicleta solos y que, no, el domingo es para compartir con la familia, o sea, el día, cuando usted es una persona que está en el Señor, tiene que sacar el rato para su familia, hermanos y hermanas, o sea, es muy importante, y si es el día del Señor, el día del reposo, reposar. Y qué cosa más hermosa de compartir con las personas cercanas a uno. Por supuesto que sí, es muy importante. Es un regalo del Señor y que nosotros no debemos olvidar. Ahora bien, yo sé que muchos en ese instante que tal vez no son de la línea de creencia nuestra, o que tal vez les han hablado a otros hermanos
de no, que el Shabbat, que el sábado, que para los hebreos es el sábado y que el sábado es sábado. Y en realidad esa parte, hermanos y hermanas, no me gusta mucho meterme en ese tipo de comentarios o problemas porque la verdad es que a mí me parece que no tiene ningún sentido, no crecemos en nada. Pero hoy sí lo voy a aclarar desde una manera, ojalá con mucho amor, pero aquí en Colosenses, por ejemplo, dice en el capítulo 2, en los versículos 14 al 17, nos está hablando una persona, o sea, el Señor usa a una persona que realmente tiene un conocimiento muy amplio de lo que es la palabra, como es Pablo, y vea qué lindo nos habla Pablo cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿verdad? Quitándole de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Muy importante, ¿verdad? De una vez dice, o días de reposo. O sea, ¿cuál es el día del reposo? Y esta parte, hermanos y hermanas, yo creo que inclusive visualizando bien esta palabra, vea cómo nos habla Pablo, porque en el fondo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contrario. O sea, obviamente, para las personas que viven en Israel, que viven en este pueblo, en este país, pues obviamente el sábado es el día libre. O sea, y es muy interesante porque los que el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer ese hermoso país, es difícil porque ya y el domingo ya a las 7 de la mañana todo el mundo va para el trabajo. ¿Ah? No es algo que para uno es una costumbre, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que recordemos que nosotros somos los gentiles que llegamos a la palabra, ¿verdad? O sea, al fin de cuentas, eso es algo muy importante tomar en cuenta. Y en nuestro sistema comercial o el sistema en que nosotros vivimos, el domingo es el día libre, ¿verdad? Por eso es que independientemente que sea dedicado al Dios solo, lo que sea en su momento, nosotros vivimos en este lugar y realmente es el día que nos dieron libre, es el día que buscamos al Señor. Por eso atrás dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Bueno, cuéntelo. Cuente cuántos días y el día libre es el día que hay que dedicarle al Señor. Si usted realmente, hermano y hermana, tiene libre el viernes, pues el viernes es el día que hay que dedicarle al Señor. ¿Cómo? Sacando el rato. Si existe alguna iglesia, bueno, gloria a Dios, buscando la forma de nosotros también no dejar de aprender, pero sobre todo también buscando todos esos valores espirituales que nosotros necesitamos para crecer. Pero el día de descanso es el día que el Señor nos está reclamando a nosotros, diciendo que usted quiere bendición, saquemos ese día. Y es algo muy importante. Pero vean aquí dos cosas bien, bien interesantes, porque en este pasaje, Pablo, trata inclusive de hablar a quien exhibió públicamente. Ven el 15, y si despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, todas estas cosas, todos estos inventos de que si usted no guardaba el sábado y guardaba el domingo, usted se estaba condenado, son esos principados y estas potestades que han estado operando, hermanos y hermanas, porque nosotros, el Señor no está preocupado por esas cosas, eso no es importante, porque en el reino de los cielos, el domingo, el sábado, el lunes, todos son los días del Señor. Todos los días son del Señor, hermanos y hermanas. Así de sencillo. Por eso en el 16 dice, por tanto, o sea, porque ya el Señor despojó todas esos espíritus que estaban dominando las cabezas de ciertos liderazgos religiosos de su momento, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿verdad? O sea, realmente estas son cosas muy pequeñas y no son poco interesantes, sino más bien significan un orden, y por supuesto que nosotros debemos seguir ese orden. ¿Cuál orden? El orden en el que nosotros podamos acomodarnos y en el que nosotros fuimos llamados. Y nosotros si en Costa Rica a partir de mañana, el día feriado, que no se extrañen, que pueda pasar aquí en este país, todo es posible, ¿verdad? Que digan que es el miércoles, pues entonces el miércoles será el día que posiblemente haremos los cultos. Así de sencillo. No tiene que ver más con si lo hacían allá o lo hacían acá. Al fin de cuentas, nosotros somos nosotros. O sea, vamos a ver, el Señor nos ha llamado como somos nosotros. No que queramos ser
imitadores de otros, no, nosotros somos costarricenses y también en algunas iglesias, en otros lugares, inclusive cuando danzan y ponen salsa y merengue, esa es la música de ellos, así pasa, hermanos. O sea, lo importante, esas cosas no son importantes, lo importante es nuestra relación con el Señor, nuestra relación con la palabra, como hemos siempre hablado en este espacio, y sobre todo poner la mirada en Cristo siempre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él sanó enfermos y recogió espigas con sus discípulos en el día que era santo para los, que era santificado para los hermanos judíos, y ya y es porque Él nos estaba dando la ruta de cómo de ser y verla, cómo inspira también a Pablo para que entendamos estas cosas, hermanos, hermanos. Entonces, yo creo que es una discusión que nosotros deberíamos dejar. Es más, si alguien nos va a hablar de estos temas, la verdad es que escucharlos, sí, pero sabemos que la palabra nos respalda para que usted, hermano y hermana, si el domingo es el día que pueda ir a la iglesia, gloria a Dios, si es el sábado, pues busquemos, y si es el miércoles, pues el miércoles busquemos una célula para buscar la palabra, pero lo más importante, hermanos y hermanos, es no despegarnos de la palabra de Dios y de la enseñanza también que el Señor hace por medio de sus ministros. Hermanos y hermanas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te pedimos, Señor, perdón si en algún momento hemos entrado en discusiones banales por una forma de interpretar la Biblia, Señor Padre Santo. Hoy te pedimos perdón, porque sabemos hoy, Señor Padre Santo, que los mandamientos más importantes es amarte a ti sobre todas las cosas y después también a nuestros hermanos como a mí mismo. Y eso lo entendemos, Señor Padre Santo. Hoy lo entendemos, que lo demás es un motivo de orden y de respeto y que por supuesto tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero que eso no puede estar por encima del amor. Y hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre poner solamente la mirada en Cristo y en su enseñanza y en su caminar, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayuda a todas nuestras familias, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, bendice, Señor, todos los caminos que llevan a tus casas de oración que hay en todo el mundo, Señor Padre Santo. Bendice a toda la familia en Cristo que somos la iglesia. Bendícela a todas, Señor, y sobre todo, aleja al enemigo, Señor. Aleja el dedo acusador en el nombre de Jesús, porque ya Jesucristo se lo llevó eso en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanos, que Dios me los bendiga y que mañana los que pueden ir a la iglesia disfruten mucho de la palabra de Dios. Un abrazo. Chao.